Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Con esta presentación continuaremos viendo el contenido de la serie de Fourier, específicamente la serie exponencial de Fourier. Eh, Tendremos la presentación en PowerPoint como de costumbre y tendremos una serie de ejercicios ya resueltos que están en un archivo PDF al cual ustedes pueden acceder. También veremos un poquito más algunas propiedades que tienen los coeficientes al final, después de estos ejercicios. Y al final veremos la relación que existe entre la serie de exponencial de Fourier y la serie trigonométrica de Fourier. Empezaremos la presentación y la presentación inicia con los ejercicios. En total hay 6 ejercicios. Que están detallados en el archivo ejercicios serie exponencial.pdf que tienen en el aula virtual. Yo aquí los voy a detallar uno por uno, vamos a ir analizando el desarrollo de cada uno de estos ejercicios y ya les comentaré algunos detalles al respecto. Empecemos, voy a salir de la presentación para ir al archivo, la serie exponencial.pdf. Y entonces, me permiten, serie exponencial. Ya. Veamos entonces. Empecemos con los ejercicios. El primer ejercicio dice x de t igual a la figura 1, que la figura 1 está en la siguiente diapositiva. Las figuras indicadas en esta serie de ejercicios están justo en la siguiente diapositiva. La figura 1 corresponde a una señal triangular. La figura 2 corresponde a un coseno rectificado. Y la figura 3 es una exponencial real que se repite después de un cierto tiempo, en este caso un segundo. Entonces, veré entre esos están, y hay otros que no tienen una figura en específico, pero están indicadas en la diapositiva y resueltos en el archivo PDF de ejercicios de exponencial. Entonces, veamos las soluciones de cada uno de ellos. Entonces, tenemos una señal triangular que ustedes normalmente conocen, o sea, es perdón por eso, que ustedes normalmente conocen, son una de las clásicas señales que obtienen de un generador de funciones que seguramente han utilizado en alguna práctica de circuitos eléctricos o algo por ahí. Entonces, esa señal triangular pues tiene un periodo fundamental que llamamos T0, que va desde 0. Aquí no le ponemos un tiempo en específico, ustedes ya después, o sea, la solución es general sobre un tiempo T0, mayúscula T0. Entonces, ustedes pueden ponerle después un segundo, 2 segundos, microsegundos, lo que sea. Entonces, digamos que la solución está en función de ese periodo. Entonces, si observan bien, la señal se repite en ese periodo. Está aquí la señal triangular. Entonces, como les mencionaba en los ejemplos que ya habíamos analizado anteriormente, ustedes pueden seleccionar, o más bien deben seleccionar un periodo, y este periodo lo pueden hacer arbitrariamente. Entonces, puede ser cualquier periodo de la señal. Sin embargo, por ejemplo, observemos si ustedes van a obtener los coeficientes de la serie exponencial de Fourier, la cual necesitan integrar sobre un periodo. Entonces, si ustedes toman el periodo de 0 aquí a t0 como está marcado en el dibujo, entonces tendrían que integrar esta línea y tendrían que describir esta otra línea recta. Si ustedes toman el periodo de menos t0 sobre 2 indicado aquí con el mouse a t0 sobre 2, entonces tendrían que integrar también dos líneas rectas, pero si se dan cuenta, en estas dos líneas rectas tienen la misma ordenada al origen, entonces lo único que tienen de diferente es su pendiente. Entonces la descripción de ambas líneas es prácticamente lo mismo, excepto la pendiente, porque la ordenada al origen es exactamente la misma. Entonces yo pienso que es más conveniente integrar desde menos t0 sobre 2 a t0 sobre 2 que integrar de 0 a t0. Sin embargo, como ya les mencionaba, ustedes si lo hacen de esa forma, obtendrán un resultado que será equivalente al que mostraremos. Entonces, empecemos. Aquí menciono este detalle de la selección del periodo a integrar. Y pues, como saben, necesitamos obtener los coeficientes que nos sirven para hacer la serie exponencial. Recuerden que la serie exponencial es la suma
de estos coeficientes que ponderan cosenos y senos que están armónicamente relacionados, que dependen de esa frecuencia fundamental de la señal periódica. Entonces, tenemos que las AK se obtienen con la integral 1 entre T0 integrando sobre un periodo de la señal periódica por la exponencial compleja negativa aquí, menos J2πf0tk. Recuerden que cuando ya hacemos el desarrollo en la serie de Fourier, o sea, cuando ponemos estos coeficientes en esa suma de menos infinito a infinito, este es positivo, pero los coeficientes es negativo aquí. Entonces integramos, y tenemos la frecuencia f0, que es el inverso del periodo fundamental de la señal. Entonces, pues simplemente, como mencionaba, escogimos el periodo que va de menos t0 sobre 2 a t0 sobre 2, entonces tenemos dos líneas rectas de la señal x de t. Entonces aquí simplemente todavía las separo, entonces simplemente hago la señalización del periodo escogido. Entonces, ahora sí, veníamos entonces de menos t0 a 0, entonces si regresamos a la gráfica, de menos t0 a 0, pues tenemos esta línea que va en este sentido y que tiene una ordenada al origen 1, la pendiente es positiva si se dan cuenta. Entonces recuerden, pues lo que tienen que describir es esa línea recta que corresponde ordenada al origen, pendiente y por el tiempo, ¿no? Entonces la ecuación de la línea recta pues es relativamente sencillo, la ordenada al origen, y la pendiente lo obtienen muy sencillo, siempre es delta y, o sea, lo que es esta delta y que corresponde a este punto y este punto. La delta y sería, si se observan bien aquí en el eje, pues sería 2, y delta x sería de menos t0 sobre 2 a 0, y la pendiente es negativa. Entonces, con esos valores nos queda simplemente que la ecuación de la línea pues es la ordenada al origen 1 más 4 entre t0, porque la pendiente es precisamente, recuerden que aquí es 2, entonces sería 2 entre delta x, que sería t0 sobre 2, negativo por supuesto, porque es la pendiente, perdón, aquí es la pendiente positiva, perdón, es una equivocación mía, es la pendiente es positiva, esta es la pendiente negativa. Aquí sería la pendiente positiva, entonces sería de 0 a t0 sobre 2, entonces sería 2 entre t0 sobre 2, entonces el 2 de aquí va a ser 4 entre t0, positivo, perdón, la pendiente es positiva. 4 entre t0, entonces este es 4t0 por t. Entonces esa es la ecuación de la línea. Entonces antes de continuar, la otra línea, esta que está aquí, que es pendiente negativa, es lo único que cambia. Si se dan cuenta, delta y es la misma 2 y delta x sería lo mismo, t0 sobre 2. La diferencia es la pendiente, entonces es la misma ecuación. Si se dan cuenta, 1 menos 4 entre t0 por t minúscula. Entonces esas son las dos ecuaciones de la línea. Entonces aquí, perdón, se me olvidó anotar la exponencial cuando escribí esto, entonces aquí lo puse aquí abajo. Entonces en realidad es por la exponencial e menos j2πf0tk, e menos j2πf0tk, y aquí también. Ya aquí lo repetí ya correctamente para que no quedara ninguna duda. Entonces es lo mismo lo que está aquí, pero ya colocando correctamente las exponenciales que había olvidado. Entonces, continuando con el desarrollo, pues lo que resta ya nada más es resolver las integrales. Entonces, si separamos esta integral, pues serían dos integrales. Si separamos estas, serían otras dos, serían 4 integrales en total. Entonces, aquí saqué 1 entre t0, y después abrir unos corchetes, y se dan cuenta que están los corchetes, y adentro hay 4 integrales que corresponden aquí al separar cada uno de estos términos de estas dos integrales. Entonces tenemos la primera integral que se separa en dos términos, que sería menos t0 sobre 2 a 0, e menos j2πf0tk por dt, más el otro término que sería 4 entre t0. Aquí lo saqué porque como es una constante, no depende de t en la integral, pues lo saqué de esta integral. Entonces recuerden que este término también está después multiplicando por este 1 entre t0. Y la integral les quedaría t en menos j 2πf0tk por dt. Entonces, y de igual en la siguiente integral, pues sería más, aquí ya está el 1 entre t0, está aquí afuera, y entonces sería la integral de 0 a t0 sobre 2 de e menos j 2πf0tk dt.
que sería este término correspondiente al 1, y después sería la otra negativa, menos 4 entre t0, que hice lo mismo que aquí, lo saqué de la integral, y la integral va desde 0 a t0 sobre 2, te menos j2 pi f0 tk. Entonces aquí anoté sobre esta línea, marqué en rojo aquí dos integrales. La primera le llamé A y la segunda le llamé B. ¿Por qué? Porque estas dos integrales tenemos que resolverlas primeros hay que tener mucho cuidado al resolver esto, porque estas son integrales por partes. La primera integral y la tercera integral no representan ningún problema, ya las hemos resuelto. Y sin embargo, esta hay que tener cuidado porque es una integral por partes, y la otra es la misma integral, excepto los límites de la integral. Entonces, no se eliminan, si se dan cuenta, pues ustedes pueden decir, pues se eliminan, pero no. Es una integral compleja, entonces, hay que resolverlas y ver qué nos da, ¿no? Entonces, si se llegaran a eliminar algunos términos, pues ya nos daremos cuenta, ¿no? Entonces hay que resolver la integral por partes, y es lo primero que vamos a hacer. Entonces, primero resolveremos la integral A, y con base al resultado de la integral A, resolveremos la integral B. Entonces, veamos el resultado de la integral A. Entonces, aquí nada más puse la integral A, sin el término 4 entre t0, o sea que no hay ningún problema. Después lo integraremos ya todo, el resultado. Entonces, nada más nos concentramos en la integral A, que va de menos 0 entre 2 a 0 de t menos j2 pi f0 tk dt. Y como ya saben, integrar por partes, pues tienen que definir una parte que sea u y una parte que se llama la diferencial de b. Entonces, en este caso decido que sea u la variable t, y la diferencial de b sea la exponencial en función de ese tiempo por la diferencia de tiempo. Entonces, eso le llamo db, y pues tienen que obtener la derivada de u, o sea, la diferencial de u. Entonces, du es igual a dt. Y en este caso, pues tienen que integrar la variable b. Entonces, integramos esto, pues es muy sencillo, porque ya lo habíamos hecho, sería menos 1 entre j2 pi f0k, quitan la t, recuerden, y se repite la exponencial, menos j2 pi f0 tk. Entonces, ya con esto, pues sabemos que una integral por partes simplemente es el producto de u por b, menos la integral, también hay que poner los límites, los mismos límites, de la nueva variable que es b, por la diferencial de u, que ya tenemos aquí en rojo. Entonces, pues colocando eso, pues tenemos u, que aquí está, que es t, por b. Entonces, como u es t, pues aquí lo puse, y b es menos 1 entre j2 pi f0k por e menos j2 pi f0 tk, pues aquí está, este es b, y por eso el signo negativo. Y evaluamos, ya saben, hay que evaluar siempre la integral. Aquí no le puse los valores, pero aquí también hay que evaluar, me refiero en la parte roja. Entonces los límites de integración pues son menos t0 sobre 2 a 0. Entonces aquí lo ponemos, y después es menos, y es la integral de b, que aquí está b, menos 1 entre 2 j pi f0k por la exponencial negativa. Entonces aquí lo puse por du. Entonces du aquí sabemos que es dt, pues aquí ponemos dt. ¿Ok? Entonces, y ya pues este menos con este menos pues se va a volver positivo. Entonces lo hacemos y seguimos. Repetí aquí esto para que quede claro, y ya evalué los valores. Entonces, evaluando, pues ya sería, cuando t vale 0, pues todo esto se hace 0. Entonces aquí ya puse directamente un 0, y después tienen que hacer menos, en este caso, menos este término, y evaluando en menos t0 sobre 2. Entonces menos y menos nos va a dar positivo aquí, más, pero el t hay que evaluarlo en menos t0 sobre 2, por eso aquí es menos t0 sobre 2, por eso hago aclaración, aquí es más, y aquí adentro corresponde a la evaluación de t minúscula en t0 entre 2. Y también hacemos la exponencia, evaluamos, y en t la sustituimos en menos t0 sobre 2, y no hay que olvidar el denominador j2 pi f0k. Esa sería la primera parte, y la segunda parte pues dijimos que esto era más, debido a estos dos, aquí es más, y entonces tenemos la integral que sería otra vez negativa, por este negativo, entonces sería menos 1 entre j, j sale, y otra vez se repite otra vez lo que estaba en la exponencial, por eso puse aquí j2 pi f0k al cuadrado. Entonces que este término
sale que es constante y este se repite. Y por eso en la integral. Y está la exponencial que escribimos y evaluamos de menos t0 sobre 2 a 0, como está indicado aquí. Entonces, nada más hay que tener en cuenta que la frecuencia fundamental es inverso de ese periodo fundamental. Entonces, la frecuencia fundamental, pues, entonces nada más pudiendo sustituir aquí, simplificamos porque es 1 entre t0, y aquí sería 1 entre t0 multiplicado por menos t0, entonces eliminamos lo que está indicado, el t0, es decir, el f0, con el t0 se van, y el 2 con el 2 se van, y aquí, si observan bien, pues aquí quedaría 1 entre t0, y arriba está menos t0 sobre 2, en realidad aquí no se eliminan, aquí se vuelve el cuadrado, que es lo que puse aquí. Entonces, poniendo al cuadrado, pues está exactamente esta parte, ¿no? Menos t0 sobre 2 al cuadrado, y entraría en j, y aquí f0, entonces recuerden, aquí está este 2, y este 2 sería 4πk. Y ya desapareció aquí el f0 porque pues, ya lo integramos en el t0 cuadrado. Y la otra simplificación nos queda ejπk. ¿Ok? Entonces, de aquí, sacando este integral, aquí me quedaría en menos 1. Entonces sería j2πf0k al cuadrado menos 1. Pero recuerden, e a la 0 les va a dar 1. Entonces aquí ya puse el menos 1 en realidad. De este 1 y después menos, con este menos les va a dar más y tendrán que evaluar en menos t0 sobre 2, entonces eso es lo que nos queda y sería e menos j2πf0 menos t0 sobre 2 por k. Y haciendo la misma simplificación anterior, pues llegamos a esta expresión que es menos t0 cuadrada jπk, jπk, y aquí es importante porque el j al cuadrado, pues nos da j al cuadrado, recuerdan que j es igual a raíz de menos 1 al cuadrado, pues les da menos 1. Entonces por eso está ese signo menos aquí. Y ya nada más quité la j y dejé todos los términos que son reales, que son el cuadrado de todo esto, que sería 4 pi cuadrada, f0 cuadrada, k cuadrada. Y simplificando esto, pues también nos queda menos 1 y ej pi k, que es el mismo término que acá. Entonces, hay que tener cuidado cuando estemos desarrollando con calma y podemos obtener bien, porque los signos pueden hacer que nos equivoquemos. Ahora bien, ejπk, recuerden, por la identidad de Euler sería coseno de πk más j seno de πk. Pero si ustedes evalúan el seno en múltiplos de pi, seno de 0, seno de pi, seno de 2pi, seno de 3pi, etc., eso siempre es 0. Y el coseno de πk, el coseno de 0, por ejemplo, es 1, coseno de pi es menos 1, coseno de 2pi es 1, entonces se está alternando ese 1 en esta situación para el k, entonces eso lo podemos escribir como menos 1 a la k. Entonces, si ustedes sustituyen, pues se va alternando. Cuando k es igual a 0, el menos 1 a la 0, pues es 1. Cuando k es igual a 1, pues vale menos 1. Entonces se está alternando y corresponde a este valor de coseno de πk. Entonces, con esto podemos sustituir en la ecuación y nos quedaría menos t0 sobre 2 j4πk menos 1 a la k, que es esto que subes aquí, más 1 entre coseno esto. Y lo que sí es que aquí por este me daría positivo y aquí sería 1 entre 4 y por este me daría negativo. Aquí hubo un error de mi parte, entonces este es un menos, por eso hago la aclaración menos, el signo menos aquí, y sería este ejπk, que es menos 1 a la k, entre 4pi f0 cuadrado k cuadrado, que es lo que está aquí. Entonces este es el resultado de la expresión anterior. Entonces de la primera integral todavía podemos dejarla ahí y después simplificar, ¿no? Entonces ya, digamos, esa es la integral A. La integral B, pues si se dan cuenta, pues es básicamente lo mismo. Lo que cambia son los límites de integración. Entonces sustituí desde la parte donde estaba resuelta la integral de esta parte, y los límites de integración pues los cambio aquí, los sustituyo y resuelvo exactamente lo mismo. Entonces ahora pues es e a la 0, el primero 0 es por t, y entonces se elimina ese primer término, sería menos, y después t0 sobre 2, y evalúo entonces, y después hago la misma parte de este valor de la integral, que es esta cosa,
y cambio los valores de integración que están aquí. Y al final, pues nada más simplemente haciendo el análisis, simplificando exactamente lo mismo que hicimos en la parte anterior, no hay nada más, podemos obtener la parte equivalente que se ve prácticamente igual aquí con uno u otro, aquí está, que es simplemente haciendo el análisis, pues tenemos que este es el resultado de la integral B. Es relativamente sencillo hacerlo, sería bueno que lo hicieran en su casa para probar y que no hubo ningún error. Entonces, entonces ahora ya que tenemos el resultado de la integral A y la integral B, lo que hacemos es sustituirlo en la general, las ecuaciones de que empezamos, que son las ACAS, los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces, pues aquí ya sustituyendo ahora sí toda la ecuación en los 4 términos, pues ya tenemos todas las, y resolviendo las otras integrales que no habíamos hecho, que son relativamente sencillas, pues tenemos la primera integral, y la tercera integral pues es esta, y ya esta sería la integral A multiplicada por 4 entre T0, y esta es la integral B multiplicada por menos 4 entre T0. Entonces, hay que tener mucho cuidado, se dan cuenta, son muchos términos, y pues lo que hay que seguir simplemente es resolver esas dos integrales, evaluarlas y ya nos da todo el resultado que ya hemos conocido, ¿no? Entonces, poco a poco resolvemos. Aquí nos dan dos términos correspondientes a esta y estos son dos términos correspondientes a estas dos integrales. Entonces ya tenemos todos los términos ahora sí. Ahora sí podemos hacer todas las simplificaciones necesarias. Con respecto, sabemos que F0 es igual a 1 entre T0, entonces aquí tenemos T0, aquí tenemos F0, entonces cuando tengamos multiplicando T0 por F0, pues es como si estuviéramos multiplicando por 1, entonces podemos eliminar todo eso, y aquí igual, T0 por F0 es como estar multiplicando por 1, aquí hay un 2, entonces, pero si observan bien, además de hacer eso, algunos términos se eliminan, lo cual suena lógico por la simetría de la señal, ¿no? Entonces, si observan bien, este término, el primer término se elimina con este término que ya habíamos obtenido, que viene de alguna de las integrales. Entonces, estas dos se eliminan, y también de todos los términos que desarrollamos en la integral A y B, también se eliminan estos dos. Finalmente, nada más, nos quedan 1, 2, 3 y 4 términos. Si observan bien, tienen los mismos denominadores estos dos tienen los mismos denominadores y estos dos tienen los mismos denominadores, son iguales los términos. Entonces en vez de, aquí no se eliminan, sino que se suman, entonces nada más tendremos dos términos que corresponden a la suma de este con este, y el otro término es la suma de este con esta negativa, porque aquí se ve, multiplicada por 1 entre T0. Entonces simplificamos. Nada más que hacer esto, también recordemos, aquí hay una cosa importante que es en E a la menos J pi k es coseno de pi k menos J seno de pi k. O sea que aquí si le ponen más o menos, siempre es 0 el seno de pi k. Entonces E menos J pi k es igual a EJ pi k. Entonces para que lo tengan, y es siempre menos 1 a la k. Esto porque de aquí, entonces algunas cosas se simplifican en la ecuación anterior, porque a lo mejor dirían, no se parecen, sí, es que sí es la misma EJ pi k nada más, para que tengan en cuenta si encuentran esta cosa. Entonces, sustituyendo esto, en cada uno de los, ¿cómo se llama? Ya simplificando esos 4 términos, pues simplemente nos quedan A de K es igual a la suma de estos dos, que sería 2 entre pi cuadrada K cuadrada. Recuerden que F0 se va a ir con este T0 porque son inversamente, son lo mismo, nada más que inversos. Entonces, al multiplicar, pues estar multiplicando por 1, y aquí también se va a ir con este término. Entonces nos queda menos 2 veces este término, que es menos 1 a la K. Entonces los coeficientes los podemos resumir haciendo la simplificación, que es pi cuadrada, K cuadrada, 2 por 1 menos 1 a la K. Estos coeficientes, si se dan cuenta, se van a dar cuenta que son coeficientes reales. Eso sí se ven claramente, no hay nada complejo ahí. Y son pares, es decir, que es una función par. Es decir, que están reflejados alrededor de 0. Entonces, como verán más adelantito, que yo les voy a hacer ahorita esta parte, y
que voy a hacer la simulación en MATLAB para que vean estos coeficientes. Y la componente de DC se obtiene evaluando, como siempre, en K igual a 0. Si ustedes ponen K igual a 0 aquí, les va a quedar 1. Entonces, porque es menos 1 a la 0, les va a quedar 1 menos 1, les da 0. Y aquí es por 2, pues es 0. Pero va a estar dividido entre 0. Entonces van a tener 0 entre 0. Y tendrán que utilizar L'Hopital, la regla de L'Hopital, para poder determinar esa K. O simplemente pueden sustituir en la ecuación integral general, que es A0, 1 entre 0, y aquí en la integral de los coeficientes le ponen K igual a 0, pues simplemente es integrar la señal en un periodo x de t, que es la señal, el promedio de la señal. Ya recuerden que esa es la componente de DC. Si regresamos a la señal en la primera página, regreso, es integrar en un periodo. Entonces, si integran en cualquier periodo, pues si se dan cuenta, el área aquí, esta área es positiva, esta área es positiva, y esta área negativa, pues correspondería a la suma de estas áreas positivas. Quiere decir que la integral es estrictamente 0. Quiere decir que la componente de DC pues no tiene, el valor promedio siempre es 0. Entonces no tiene un offset, entonces se alterna, es una señal alterna en realidad, que alterna entre menos 1 y 1. Entonces la componente de DC es estrictamente 0, como es lo que está indicado aquí. Entonces, eso es lo que tenemos en el primer ejercicio. Entonces, los coeficientes son estos, y estos hay que ponerlo en la suma, que va de la K de menos infinito a infinito, y que va a estar multiplicada por la exponencial compleja EJ 2pi F0TK. Y entonces ya podemos ver que también aproxima esa señal estos senos y cosenos. Entonces, pues aquí tendríamos que hacerlo uno por uno, evaluar, pero yo voy a utilizar el MATLAB para mostrarles precisamente esto. Aquí generamos una señal triangular, aquí dice triples, así ustedes, ese programa no lo subí en el aula virtual, pero ustedes aquí tienen grabado los comandos, entonces pueden fácilmente reproducir este programa, porque es básicamente lo mismo. La parte de como cuando se hace la aproximación es lo mismo, lo que cambia es cómo se genera la señal triangular, a diferencia de la señal rectangular. Entonces lo único que tenemos aquí estoy evaluando n de menos 5 a 5, o sea, recuerden que esto va de menos infinito a infinito, pero nosotros, aquí estaban los valores para la señal anterior, que era el tren de pulsos, que ahorita no nos interesan, pero eran otros que hay por ahí. Entonces tenemos aquí lo que nos interesa, que son los coeficientes de una señal triangular, que eran lo que acabamos de obtener, que es 2 por 1 menos 1 a la k entre pi cuadrado. Aquí no le puse cuadrado, nada más era para que se vean, pi por k al cuadrado. Entonces es una forma de escribir los coeficientes. El valor en 0, pues es 0, porque si no esto no lo resuelve en MATLAB. Y aquí dibujamos los coeficientes, como siempre lo hemos dibujado, con esos barras y esos puntitos en las barras. Y aquí pues hacemos la aproximación, es decir, hacemos la serie exponencial. Aquí afectamos los coeficientes, aquí está la suma de esas exponenciales complejas armónicamente relacionadas, esos cosenos y senos armónicamente relacionados, lo que hemos desarrollado. Y pues graficamos la señal original con su aproximación a través de la serie de Fourier. Entonces veamos cómo se comporta esta serie de Fourier para una señal triangular. Entonces, si lo corremos, pues tenemos la señal original, que es esta figura, la figura 1, pues la señal triangular. Aquí, evidentemente, aquí no le puedo poner en el programa, tengo que ponerle cuánto es el periodo. Aquí escogí que el periodo fuera precisamente de 0 hasta 2. Si se dan cuenta, ahí se repite la señal. O si ven, lo que nosotros hicimos fue de menos 1 a 0 y de 0 a 1. Entonces el periodo de esta señal pues vale 2. Entonces la señal está entre 1 y menos 1, como tal cual, eso no cambió, nada más que tuvimos que indicar cuánto vale el periodo. Si ustedes sustituyen ese periodo, pues obtendrán los coeficientes, los valores de coeficientes de la señal, que son los siguientes. Con esos valores, con ese periodo t0 igual a 2, pues obtenemos esos coeficientes. El componente de DC, que aquí está, de 0, y después la fundamental está en punto 4. Después el primer armónico está en 0, si se dan cuenta. Y el segundo armónico pues vale alrededor de 0.05. Se dan cuenta que son pequeños, van muy pequeños ya, de 0.4 a 0.0, y ya después empiezan a disminuir, están 0.05 aquí, entonces menos de eso, de la mitad de 0.05.
Entonces, aquí nada más muestro de K que va de menos 5 a 5, entonces no son todos, evidentemente. Ahorita voy a aumentar los números de coeficiente para que vean. Y la aproximación, es decir, la serie exponencial, cómo aproxima la triangular. Pues aquí observan bien cómo voy a hacer cómo está la señal triangular en azul y en rojo cómo está nuestra aproximación. Entonces, no llega completamente a tener los puntos porque todavía faltan más coeficientes que agregar para que haga esta aproximación, como verán más adelante. Precisamente voy a hacer un pequeño zoom para que vean esa parte donde todavía no mejora. Entonces, si se dan cuenta, hay una pequeña diferencia todavía, pero ahí va la aproximación con pocos coeficientes. Si aumentamos el número de coeficientes, veamos qué pasa si aumentamos. Voy a cerrar las ventanas y voy a volver a correr el programa, pero voy a cambiar ahora el número de coeficientes, les voy a poner el doble. Vamos a ir de menos 10 a 10, vamos a ver qué tanto se parece y observemos los coeficientes. Como mencionaba, pues ahora los coeficientes siguen siendo pequeñitos, van disminuyendo como una especie de exponencial que decae, más o menos es como que así se ve, de ambos lados, la parte negativa y positiva, y ven los coeficientes, todos los armónicos impares, o sea, todos los K pares, que nos generan los armónicos impares en este caso, pues son 0. Entonces tenemos esta parte y la aproximación mejora significativamente, está mejorando. O sea, el problema es ese puntito donde se unen las dos rectas, se dan cuenta que no logra todavía a completar esta diferencia, pero la diferencia es muy pequeñita en realidad, pero aún así necesita más coeficiente. ¿Qué tal si le subimos el número de coeficiente a ver si logra? ¿Qué tal si ponemos 100 coeficientes, por ejemplo, que son muchos coeficientes? Entonces, si observan bien en los coeficientes, pues ya prácticamente los coeficientes, pues sí, efectivamente no necesito tantos coeficientes porque después ya se hacen muy pequeñitos. Si observamos aquí, ya la contribución de estos coeficientes son muy pequeñitos, pero sí contribuyen. Entonces, aquí por ejemplo en K igual a 80, ya prácticamente son 0. Entonces aquí hay unos que no son tan ceros, pero son muy pequeñitos, sean 10 a la menos 4, entonces 1 por 10 a la menos 4 es muy pequeñito, ¿no? Entonces, por eso se ven así como esas exponenciales que decaen, ¿no? Entonces, son muchos coeficientes. Aquí estamos considerando de menos infinito a infinito. Entonces, normalmente debería aproximar esta señal. Veamos si es el caso. Y la aproximación, pues sí se ve bastante bien. Entonces, si observamos, ya no tiene esos detallitos nada más. Ahí, quizás con un poquito más, ya seríamos, la aproximación sería muy buena. Pero a lo lejos, así es prácticamente lo mismo. Entonces, vean cómo una señal triangular pues ahora fue aproximada con una suma de senos y cosenos armónicamente relacionados, que es lo que hacemos. Los coeficientes son lo primero que tienen que hacer y después simplemente evaluar esos coeficientes de menos infinito a infinito para ir ponderando esos cosenos y senos para que nos vaya dando esta aproximación, la serie de Fourier. Entonces, ese es el caso de esta señal y pues seguiré en los ejercicios. Perdón. Seguiré en los ejercicios para poder seguir avanzando en esta cosa. El segundo ejercicio corresponde a una señal, una suma de dos senoides que ya habíamos resuelto en los ejercicios de periodicidad. Entonces lo puse específicamente porque no quería perder el tiempo calculando el periodo. Ya saben cómo hacerlo. Es el mínimo común múltiplo de cuando obtenemos la condición de periodicidad de las fases de este coseno y este seno que obtenemos cuando ponemos la condición de periodicidad, y en ese caso tuvimos 2 segundos. El periodo era de 2 segundos, entonces si ustedes van y buscan, ahí estará ese resultado. Y como yo les había mencionado anteriormente, entonces ustedes cuando tienen senos y cosenos no se les ocurra hacer la integral para encontrar los coeficientes. Eso no lo hagan, por favor. Eso va a ser más ruido, no sirve de nada. Entonces lo que tienen que hacer es pensar qué está haciendo. Estamos aproximando una señal senoidal o una suma de senos con otra suma de senos. Entonces nada más que la otra suma es una exponencial compleja. Entonces aparecen ahí términos como la J. Entonces hay que equilibrar esa igualdad. Entonces lo único que tienen que hacer, pues aquí tienen x de t, aquí está la serie exponencial. Entonces lo que sabemos que es el periodo vale 2, pues entonces la frecuencia fundamental pues vale en este caso un medio, ¿no? Entonces nada más lo sustituimos, aquí lo sustituimos, ¿sí?
¿Pero qué vamos a igualar? Pues vamos a igualar nuestra suma de cosenos que está aquí indicada, 3 coseno de pi t por 5 seno de 10 pi t. Entonces, ya una vez que está igualado esto, tenemos entonces la igualdad aquí, y entonces simplemente simplificamos, en vez de, aquí la frecuencia valdría 1/2 y con este 2 se va a ir, entonces nos va a quedar j pi t k. Entonces j pi t k, entonces lo que estamos igualando es esta señal periódica con estos que son cosenos y senos, entonces tienen que ser iguales y encontrar los coeficientes que hagan posible esa igualdad. Entonces tenemos a coseno de pi t k, j seno de pi t k. Desarrollamos, se dan cuenta que pues, observamos el argumento, aquí es coseno de pi t, pues aquí deberíamos tener coseno de pi t. La única forma de tener coseno de pi t aquí de este lado, pues es que k valga 1. O menos 1, porque por la condición de que es una función par, o sea, 1 o menos 1. Entonces nos interesa 1 y menos 1. Y el seno de 10 pi t, pues 10 aquí tendríamos que tener seno de 10 pi t. Entonces la única k que nos da seno de 10 pi t, pues es 10. Entonces ponemos, nos interesa el 10 y menos 10. Entonces lo que aquí escribí dice, de aquí los únicos valores de k que pueden darnos la igualdad son k más menos 1 y k más menos 10. Entonces son los únicos que vamos a conservar. Los demás, incluyendo la componente de dc, son estrictamente 0. Entonces no nos van a interesar y ya los eliminamos. Entonces en la suma nada más dejamos los coeficientes correspondientes a k más menos 1. Entonces tendremos a menos 1. Ponemos en la expresión coseno, aquí sería menos 1, menos pi t, j seno de menos pi, este es para lo que corresponde a k menos 1. Y esto es lo que corresponde a k1. Entonces sería a1 coseno de pi t más j seno de pi t. Y el caso de k igual a menos 10, pues tenemos a menos 10 coseno de menos 10 pi t más j seno de menos 10 pi t. Entonces es lo mismo y hacemos la parte positiva, a 10 coseno de 10 pi t, j seno de 10 pi t. Entonces estos cuatro términos se tienen que volver en combinación con los coeficientes a1 y a menos 1, a menos 10 y a 10, tienen que darnos 3 coseno de pi t más 5 seno de 10 pi t. Es lo que tenemos que hacer, es lo que significa esto de igualar. Entonces los coeficientes a menos 1 y a1 combinados son los que tenemos que resolver. Si se dan cuenta, esos van a resolver la igualdad para el 3 coseno de pi t. Es decir, 3 coseno de pi t, porque la otra parte de a menos 10, pues eso va a contribuir para el seno de 10 pi t. Entonces, por el momento nos concentramos nada más en la parte de a menos 1 y a1. Entonces, 3 coseno de pi t tiene que ser igual a menos 1 coseno de menos pi t más j seno de pi t. Entonces, aquí está. Más a menos 1, entonces estos dos primeros términos que están aquí los copié y tienen que ser igual a 3 coseno de pi t. Entonces, recordando que la coseno es una función par, es decir, coseno de teta es igual a coseno de menos teta, y el seno es una función impar, es decir, el seno de teta es igual a menos seno del de menos teta. Entonces, en ese caso, simplemente, pues, si ustedes observan, si aquí tengo coseno y coseno, pues es lo único que tengo que conservar. Entonces, estos términos no pueden eliminarse, tienen que de alguna forma sumarse para darme el coseno y darme el 3 coseno. Y de alguna forma, estos coeficientes tienen que ser... que de alguna forma pues tienen que sumarse pero eliminando el seno. Entonces utilizando esta igualdad que tienen que ver con las funciones pares e impares, entonces tenemos 3 coseno, entonces sustituimos coseno de pi, menos pi t se vuelve coseno de pi t menos j, y este se vuelve el seno de menos pi t, lo volvemos como menos el seno de pi t. Entonces todos los volvemos positivos, todos los argumentos del seno y los cosenos, utilizando estas igualdades, y nos da a1 coseno de pi t menos j seno de pi t, que es la primera parte, más a1 por el coseno de pi t más j seno de pi t. Entonces lo que cambiamos es esta parte cuyos argumentos serán negativos utilizando estas dos expresiones. Y si nos damos cuenta al hacer eso, el seno automáticamente se elimina y solamente nos queda el coseno, entonces, que están sumándose. Entonces, si yo saco esto, significa que 3 coseno de pi t tiene que ser igual a la suma del coeficiente a menos 1 más a1 por el coseno de pi t. Entonces, pues la única forma de que me dé 3 coseno de pi t es que a1 y a menos 1, la suma sean igual a 3. De aquí, pues simplemente que cada uno de ellos pues sea 3 entre 2, es decir, 3 medios, 1.5. Eso es lo que valen.
y eso es lo que nos da. Y en el caso ahora sí de la otra parte que corresponde a la parte senoidal de 5 10 pt, hacemos lo mismo, nada más que ahora con los coeficientes a menos 10 y a 10 combinados para resolver la igualdad. 5 seno de 10 pt, y ahora también nos concentramos utilizando lo mismo, haciendo positivos, recuerden, con la parte de estos términos negativos, con las igualdades que tienen que ver para señales pares e impares del coseno y el seno. Entonces tenemos exactamente lo mismo, y entonces tendríamos, entonces, si observan bien, coseno de 10 pt menos j seno de 10 pt, y coseno de 10 pt más j seno de 10 pt. Es lo mismo que tendríamos anteriormente, nada más que ahora 10 pt. Y entonces, ahora lo que tenemos que eliminar es este coseno, pero entonces la única forma de eliminar pues es haciendo que uno sea negativo del otro, porque si no, no sería posible. Entonces, si los ponemos del mismo, no se sumarían esto y se eliminaría el seno. Entonces, pues no queremos eso, entonces queremos lo contrario. Entonces, lo que hacemos es poner uno negativo de otro, pero esto ahora es estos coeficientes. Entonces, a diferencia de lo otro que hicimos, que sumamos, ahora aquí le cambiamos el signo a 1. Y ya de esa forma, si se dan cuenta, eliminamos el coseno, y con este positivo y este negativo y este negativo se va a volver positivo y se va a sumar el seno. Y ahora entonces la diferencia es que ahora tendríamos 5 seno de 10 pt, sería 2 veces el coeficiente de 10 por j, aquí aparece j, seno de 10 pt. Entonces, como aquí de este lado, el lado izquierdo de la ecuación, pues no hay j, pues tendremos que evidentemente estos coeficientes tienen que incluir una j. Entonces, que es el caso que ya habíamos obtenido en las señales senoidales. Entonces, pues de aquí simplemente 2 a 10 j, pues tiene que ser igual a 5, y despejando, pues nos queda simplemente 5 entre 2j, y como ya habíamos dicho que a10 es igual a menos, a menos 10, perdón, es igual a menos a10, pues entonces le cambiamos el signo. Si lo multiplicamos j y j arriba para ponerlo arriba, pues esto cambia de signo. En realidad esto se vuelve menos 5 medios de j, y esto se vuelve 5 medios de j. Aquí la j está abajo, entonces aquí la j está arriba, si lo quieren ver así. Entonces es lo mismo, estos cuatro es igual a este y este igual a este, nada más que depende cómo quieran representarlo. Generalmente lo representamos de esta forma porque este corresponde a la parte imaginaria de ese coeficiente. En realidad este es el valor de la parte imaginaria, entonces el j nos representa la parte imaginaria. Entonces tenemos esos valores. Y podemos representarlo. Aquí sí hay que representarlos con cuidado, porque aquí necesitamos representar la parte real y la parte imaginaria, porque recuerden que para la parte del coseno tenemos en realidad coeficientes reales, entonces representamos los coeficientes reales, y para la parte del seno tenemos coeficientes imaginarios. Entonces la parte real corresponde a los coeficientes que igualan al coseno, y la parte imaginaria a los coeficientes que igualan al seno. Entonces tenemos que representar como parte real y parte imaginaria. Entonces aquí sí hay que separarlos, porque tenemos las dos partes. Aquí no voy a dibujar porque finalmente pues es evidente, si lo sumamos y esto pues nos va a dar algo muy simple, y nos va a dar pues el coseno. Entonces no tiene nada que... Entonces aquí en el inciso C, o sea, si regresamos a la presentación, el inciso C es esta suma de 3 cosenos, seno, seno y coseno. Entonces, este ejercicio C no lo voy a resolver, eso se los dejo como un desafío. Si lo resuelven, lo suben a tiempo, pues tendrán un punto extra en el examen parcial. Este es el segundo desafío, entonces habrá 2, ya le había mencionado el primero, y este es el segundo. Entonces está indicada perfectamente en el aula virtual la fecha en que máxima que tienen que entregar eso. Entonces, si lo hacen, pues qué bien, pueden ganar un punto, si no, pues no pasa nada. Entonces, siguiendo con con los ejercicios, pues tenemos la exponencial compleja, que es a y j omega 0, tenemos una frecuencia angular omega 0, pero si nos ponemos a pensar, dado que estamos aproximando una señal exponencial compleja con exponenciales complejas, pues suena ilógico hacer una integral también. Entonces son cosenos y cosenos, entonces tenemos simplemente que poner lo mismo que hacemos para la suma de senos y cosenos. Simplemente igualamos con la serie exponencial, y por inspección vemos qué coeficientes resuelven la igualdad. Entonces aquí ponemos a y j omega 0, aquí está la serie exponencial,
desarrollando aquí, y aquí puse, pues en vez de 2πf0t, pues pongo omega 0, que es la velocidad, la frecuencia angular, perdón. De aquí se ve claramente que la igualdad se cumple solamente en k igual a 1. Si se dan cuenta, es el único valor que puede hacer que esto sea igual. Aquí sí no involucra la parte negativa, a diferencia del seno o el coseno. Aquí todos los demás k son estrictamente 0, excepto el k igual a 1. Eso es interesante, porque así es, así tiene que ser. Ya veremos en la transformada de Fourier. Para señales complejas solamente tenemos los valores positivos de k, de los coeficientes. Eso lo veremos, es importante. Entonces, no, aquí no hay k menos 1, aquí nada más hay k1. ¿Y cuánto vale? Pues simplemente, pues A, si lo ven ahí, A1, pues simplemente es el valor de la amplitud de esa exponencial compleja. Y eso es lo que vale. Si A es igual a 1, pues valdría 1. Entonces, en 1 nada más, k igual a, nada más tiene un solo coeficiente, no hay coeficientes negativos. Entonces, esa es la parte interesante. Entonces, de este ejercicio. Y por último, de estos ejercicios, déjenme ver, este es la figura 2. Entonces, la figura 2 corresponde a un coseno rectificado. Si observan bien el coseno rectificado, o sea, tal cual es un coseno y le aplican el valor absoluto y eso se llama un coseno rectificado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos como figura 2 y es lo que tendremos que resolver ahora. Entonces, en el coseno rectificado, pues tenemos, aquí está perfectamente indicado. Entonces, el coseno la frecuencia es f0t. Entonces, la frecuencia, aquí le puse el periodo t de oscilación. Porque si observan bien, el coseno hace esto, aquí baja y aquí esta parte que es positiva en este caso es negativa. Y el coseno, el periodo en realidad iría desde aquí hasta acá. El coseno normal. Entonces, eso vale el inverso de esta frecuencia f0, que por eso le puse t de oscilación. Entonces, aquí no lo dibujé, pero sería como indicar de t0. Déjeme, bueno, aquí no tengo un marcador, pero si esta parte se pudiera hacer, sería desde aquí hasta acá, sería el famoso t de oscilación. Entonces, lo que estamos considerando no es la frecuencia de oscilación del coseno normal, sino de la señal rectificada. Si dan cuenta, el patrón está aquí, centrado en 0, y se repite, pero nada más acá. Entonces quiere decir que se repite a la mitad en realidad. O sea, este periodo es la mitad del periodo de t de oscilación, si lo pueden ver claramente aquí. Entonces, eso hay que considerarlo. Entonces, para mezclarlo bien en las expresiones. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, precisamente este t0 corresponde a ese t de oscilación que iría desde aquí hasta acá, entre 2, nada más. Entonces, el t de oscilación sería entre 2. Y la frecuencia de oscilación, pues simplemente sustituyendo eso, pues sería 1 entre 2 sf0. Es decir, que la frecuencia f0 simplemente, pues aquí sería 1 entre 2 t0, que es lo que está indicado aquí. Es decir, aquí despejamos y nos da 1 entre 2 t0. Entonces, este es el valor que tenemos que sustituir y este es el periodo que tenemos que considerar. Entonces, con base en esto, la integral de los coeficientes de la serie de Fourier, pues sería 1 entre t0, este t0 que está indicado aquí, este t0. Entonces, aquí por eso le puse 1 entre 2 f0. Entonces, esto lo puse acá, este es el valor que está aquí. Y integramos en un periodo, si se dan cuenta, integramos de la mitad del periodo que está centrado en 0. Este pedacito sería de menos t0 sobre 2 a t0 sobre 2. ¿Y qué integramos? Pues esto es un coseno, de todos modos, sigue siendo un coseno, pero nada más en este pedacito y con esas condiciones de oscilación de la frecuencia de oscilación. Entonces la integral sí tiene que ser coseno de 2pi f0t. ¿Okay? Es el coseno, ese pedacito del coseno nada más, por la exponencial e menos j 2pi f0tk de t. Y sustituyendo, pues ahora aquí tenemos esto y bueno, aquí la repetí porque como que quedó un poquito aquí amontonado, entonces que sea muy claro. Ya este 2f0 pues pasa aquí a esta parte positiva, la parte de arriba, entonces sería 2f0 y sería la integral de menos t0 sobre 2 a t0 sobre 2 de coseno de 2pi f0t por la exponencial de menos j 2pi f0tk dt. Entonces, aquí ¿qué hacemos? Aquí lo recomendable es que pasemos el coseno a exponenciales y resolvamos. Las integrales de exponenciales son relativamente sencillas, entonces pues es más o menos fácil de seguir. Entonces, eso es lo que hacemos, pasamos el coseno de teta, entonces ponemos el coseno de teta, recuerden que es ej teta más e menos j teta sobre 2.
Entonces, sustituyendo eso aquí, entonces pues tenemos 2f0 y hacemos la integral y aquí ponemos el coseno de 2πf0t. Aquí está, multiplicada por la exponencial e menos j 2πf0tk. Y ya. Y simplemente ahora sí resolvemos. Entonces este 2 con este 2 lo eliminamos, nos queda nada más f0. Y hacemos la integral, agrupamos los términos, como ya se dan cuenta, pues es la misma, diferentes exponentes, la misma base, pues se suman los exponentes. Entonces aquí está indicado, bueno, esa sería la primera parte de, aquí está indicado esta primera integral, si corresponde a este primer término de exponenciales. Esta exponencial con esta exponencial nos da esta primera integral, y esta exponencial con esta exponencial nos da esta segunda integral. Entonces, agrupando los términos, ahora sí, entonces pues es relativamente sencillo, j2πf0t, eso es común, si se dan cuenta. Entonces pues sacamos toda esa parte y lo multiplicamos por 1 menos k. Entonces esto queda agrupado en esta y la otra, o sea, esta de aquí abajo, queda agrupada en este término. Se parece mucho, pero hay que tener cuidado porque aquí hay un signo cambiado, entonces no es exactamente lo mismo, aunque sean la misma. Los valores de integración sean los mismos. Entonces simplemente resolviendo, como ya saben, esto pues sería 1 entre j 2πf0, o sea, lo que está aquí, quitándole la t, y repetimos la exponencial y evaluamos entonces en menos t0 a t0 sobre 2, lo mismo aquí, y evaluamos entonces en esta cosa. Entonces haciendo con cuidado esto, la f0 aquí, la f0 se va, la f0 se va, y simplificamos y sustituimos aquí para acá estos valores y los resultados de esta integral. Pues ya verán qué sucede. Entonces, siguiendo con eso, pues el evaluar nos dan estos cuatro términos. Simplificamos, aquí se ve que esto se va, dijimos que f0 por t0 se van. Entonces, todo eso se simplifica. Entonces, realmente nada más es seguir con cuidado este desarrollo y ver qué pasa, ¿no? Entonces, bajamos. Simplificamos, aquí cada uno de los pasos en realidad van haciendo nada más las simplificaciones, no hay nada más, no hay, hacemos las simplificaciones, todavía seguimos simplificando. Entonces, aquí sustituimos el valor de f0, recuerden f0, recuerden que es 1 entre 2 entre t0, eso sí hay que tener cuidado porque esta f0 es con respecto al periodo de la señal, este es el del coseno sin rectificar, y este es el periodo de la señal rectificada. Entonces no se eliminan aquí, sino tendrían que sustituir f0 por 1 entre 12 t0, que es lo que está diciendo anteriormente, lo primero que pusimos, ¿no? Que es esto, 1 entre 2 t0. Entonces, sustituyendo eso, ya nada más nos queda aquí, y ya simplificando, todo es simplificación ya. Aquí, al final nos quedan estos cuatro términos, se ven más sencillos. Entonces, pues se ven, aquí, si observan bien, podríamos ver que tenemos EJ de teta menos EJ menos teta. Este es el mismo ángulo, teta, que es pi medio por 1 menos k. Y aquí el teta sería pi medio de 1 más k, pi medio de 1 más k. Entonces, si observan bien, tenemos, esto es al seno que ya habíamos dicho, un seno de teta, necesitaríamos un 2j, aquí lo tenemos. Entonces en realidad estos dos términos con este 2j y dos términos con este 2j son senos, donde los ángulos, este es el del primer seno y el otro, este es del segundo seno. Entonces podemos reescribir eso aquí como está indicado. Entonces tenemos seno de pi medios de 1 menos k más seno de pi medios de 1 más k. Hay que tener cuidado. Y lo que nos queda, pues aquí en el primer es pi de 1 menos k, y abajo nos queda pi de 1 más k. Entonces, si hacemos esto, si simplificamos, o sea, aquí sería pi medios menos pi medios de k. Entonces aquí está desarrollado el argumento, y aquí sería pi medios más pi medios de k, que está aquí anotado. Entonces estos dos se parecen, pero no necesariamente son iguales. Entonces nada más hay que tener cuidado para simplificar. Recordemos que el coseno de teta es igual al seno de pi de teta. Cualquier señal senoidal con el argumento que tengamos le sumamos pi medios, es un coseno. Entonces eso es lo importante. Entonces si observan bien, este es el ángulo que tiene, y este siempre es una fase de pi medios. Entonces este es un coseno. ¿De qué coseno? De pi medios de k. Este también es un coseno, nada más que este coseno es de menos pi medios de k. Entonces,
Con base en eso, pues sustituyendo aquí coseno de menos pi medio de k más coseno de pi medio de k, pero además sabemos que el coseno pues es una señal par, entonces el coseno de teta es igual al coseno de menos teta, entonces estos dos cosenos en realidad son lo mismo, y al final pues tenemos coseno de pi medio de k más coseno de pi medio de k. La diferencia es que el denominador, perdón, no es igual, este es pi de 1 menos k y este es pi de 1 más k, entonces simplemente haciendo la simplificación de estos dos quebrados, pues es relativamente sencillo, nos da simplemente pi de 1 menos k cuadrada, dos veces el coseno de pi medios de k. Estos son los coeficientes que obtenemos, que vamos a ver que son coeficientes reales y que también tienen una forma par, es decir, cumplen con esas de los señales de pares, que como si dobláramos una hoja alrededor del eje vertical, pues son los mismos, se tocan, son los mismos, es un reflejo perfecto. Entonces, y el valor del 0, pues aquí sí es muy fácil, porque aquí coseno de 0 pues vale 1, y aquí pues aquí si ponen 0 pues nada más les queda coseno de 0, y aquí simplemente coseno de 0, y aquí les quedaría 2 entre pi. Entonces eso tiene un valor de 2 entre pi, lo cual es normal que tenga un valor. Recuerden que de componente de DC la señal tiene una componente de DC. ¿Por qué tiene una componente de DC? Porque evidentemente, déjenme bajar la señal, aquí está, pues es este valor promedio de la señal, es una constante que vale 2 entre pi. Entonces, y los demás coeficientes pues son obtenidos con esta acá. Veamos entonces en MATLAB esa parte. Entonces aquí puse en este programa, aquí tenemos un coseno rectificado. Si se dan cuenta, pues aquí generé un coseno de una cierta frecuencia de 1 Hz, y aquí todos los valores que están indicados pues son los que corresponden a lo que se está cumpliendo. Esa es la frecuencia del coseno sin rectificar, y este sería el periodo del coseno rectificado, entonces eso hay que ponerlo. Aquí obtenemos la señal rectificada y los coeficientes que estamos, déjame regresar esto nada más para aquí compactar. Los coeficientes que obtuvimos pues son estos que están indicados así: 2 cosenos de pi k medios, pi por 1 menos k cuadrada. Entonces esos son los que obtuvimos, que los que nos van a permitir hacer la aproximación con la misma rutina. Eso no lo cambiamos, es exactamente lo mismo. Aquí está la serie exponencial, aquí están los coeficientes, entonces que obtuvimos. Entonces hacemos la aproximación y vemos qué pasa. Entonces si corremos esto, vemos las figuras. Entonces si observamos los coeficientes, esta es la señal original, el coseno rectificado pues se ve perfectamente. Entonces si dan cuenta lo que yo les decía, de 0 hasta acá, eso sería, si el coseno normalmente, esta parte se volvería negativa, entonces sería el coseno, y aquí tendría el periodo, sería T0 del coseno, que sería el inverso de la frecuencia fundamental, pero de nuestra señal rectificada pues está a la mitad. Entonces aquí la mitad, o sea, se repite aquí, entonces, o acá, si lo quieren ver como es lo que estaba dibujado en 0, nosotros habíamos dibujado así. Entonces es lo mismo que estaba aquí, entonces se repite esto hasta el 1, que es la frecuencia de oscilación que decíamos, que en este caso es 1 Hz, que es igual a 1 segundo. Entonces aquí tenemos de 0, ahora vale medio segundo el periodo de este coseno. Aquí está perfectamente indicado, que fue la integral que hicimos. Entonces, y los coeficientes que obtenemos pues son estos. Entonces, si observan los coeficientes, tenemos la componente de DC que habíamos obtenido, 2 entre pi. Perdón, no, era pi entre 2, perdón, pi entre 2. No, a ver, déjenme ver, perdón. 2 entre pi, sí, perdón, 2 entre pi. Entonces tenemos este valor 2 entre pi, y esta es la fundamental, que corresponde, si se dan cuenta, la fundamental está aquí en 1, se vuelve 0. Aquí no está indicado, pero la fundamental aparece hasta 2, k igual a 2. Aquí la fundamental no aparece y ya después todos los demás se vuelven ceros en estos, y algunos armónicos contribuyen. Si se dan cuenta, son relativamente pequeños. Rápidamente, yo creo que con estos 3 coeficientes sería más que suficiente para aproximar. Entonces si observamos la aproximación, pues ya aquí ya ni se ve la diferencia. Tenemos una encima de otra ya las señales, entonces las dos están dibujadas. O sea, si no me creen, pues es muy sencillo, le quito para que vean, le disminuyo el número de coeficientes y volvemos a correr el programa. Aquí le puse 10,
pongámosle simplemente 3 coeficientes y veamos la señal. Ya con 3 ya está aproximado prácticamente lo mismo. Entonces, si le ponemos nada más 1, veamos, seguramente ahí no. Sí es cierto, todavía funciona bien. Bueno, funciona bien. Déjenme ver. Sí, debe haber un pequeño error ahí que no sé. Sí, perdón, es que aquí es en exponencial había que poner sustituir que era frecuencia era 2 entre F0, así aquí, perdón, aquí por eso está el error, no le había corregido según tengo yo. Veamos sería déjenme ponerle. Bueno, déjenme ver esta parte nada más en la aproximación, pero bueno, en esa parte. También tenemos la parte déjenme quitar esto porque no voy a hacer. También tenemos la parte de lo que corresponde a un seno rectificado. Aquí tienen los coeficientes. Entonces también está el seno rectificado. Nada más que los coeficientes habrá que calcularlos. No son los mismos. Precisamente aquí está esta parte y aquí pongo los coeficientes que son un poquito diferentes. Si se dan cuenta que aquí no los calculé y no los mostré, pero si observamos bien, pues tenemos esos coeficientes. Aquí están. Figura 1. Entonces, no, es que nada más tengo uno. Entonces, aquí está el seno rectificado. Entonces tenemos los coeficientes que son completamente diferentes. Estos son los coeficientes de un seno rectificado. Se dan cuenta, todos son prácticamente negativos. Interesante. Se parecen a los del coseno, pero están a la inversa. Si se dan cuenta, son negativos. Entonces, son diferentes. Pero bueno, entonces, así funciona esta parte. Y para terminar estos ejercicios, tenemos la figura 3 que corresponde a un exponencial real que está decayendo y que está entre 0 y 1. Se repite, el periodo es un segundo y cada segundo se repite la señal de la misma forma. Entonces, si observan bien, aquí tenemos T0 es 1 y la frecuencia, pues en este caso sí es 1 también, el inverso de eso. Entonces aquí sí no cambia. Y hacer la integral pues es relativamente sencillo. Entonces nada más es sustituir, agarrar el periodo. Pues aquí no tenemos opción. La opción no es agarrarla de 0.5 a 0.5, sino lo ideal es agarrarla entre 0 y 1 para tener completamente la descripción de la exponencial compleja, la de la exponencial normal, perdón. Entonces aquí tenemos 1 entre 1, de 0 a 1, e a la menos t, e menos j2pi f0tk de t, y ya simplemente agrupando y resolviendo, pues no es exactamente las mismas integrales que hemos manejado a lo largo de este curso. Entonces simplemente tenemos las sacas y ya. Aquí podemos separar, si se dan cuenta, la e a la menos 1 y dejar e a menos j2 pica. ¿Por qué nos conviene ponerlo así? Porque e menos j2 pica, recuerden que es coseno de 2 pica menos j seno de pica. El seno de pica siempre es 0. Entonces, de 2 pica aquí es de 2 pica, perdón, coseno de 2 pica. Pero el seno de 2 pica también es 0, entonces aquí falta un 2 nada más. Entonces el coseno de 2 pica, eso siempre vale 1. O sea, coseno de 0, coseno de 2pi, de 4pi, siempre vale 1. Entonces todo esto puede ser sustituido por 1. Entonces simplemente los coeficientes son 1 entre j2 pica más 1 por 1 menos e a la menos 1. O sea, evaluando esto de 1e menos e a la menos 1, nos da 0.6321 entre j2 pica más 1. Si se dan cuenta, los coeficientes aquí son complejos. Aquí no hay ninguna simetría de la señal, o sea, la señal no es par, es una señal real, pero nos pueden dar los coeficientes completamente complejos también, como, o sea, aquí tenemos coeficientes realmente complejos, tienen parte real y parte imaginaria. Entonces,
con esto, y la componente de DC pues simplemente es para k igual a 0, le evaluamos en k igual a 0 y al resolver eso pues nos da .6321 la componente. Esa sí no la desarrollé en MATLAB, pero se podría hacer también y hacer la simulación de estos coeficientes. Entonces con eso, esta parte de los ejercicios, pues con eso terminamos en esta parte. Entonces, regresando a la presentación, pues tendríamos estos coeficientes. Entonces, espero que tengan tiempo de analizarlos con detalles, quizás si tienen dudas, desarrollarlo ustedes mismos y ver si pueden lograr los resultados. Los resultados están ahí, entonces sería interesante que así lo probaran. Tienen una tarea, por supuesto, donde tendrán también que hacer algunas señales. Incluso esta señal de E a la menos T, si no mal recuerdo, está en la tarea. Entonces ya está uno de los problemas resueltos ahí en la tarea. Pero hay otros que no están resueltos. Entonces ustedes sería bueno que empezaran a hacerlo y a ver qué tal. Si tienen dudas, pues los veremos con precisión algún día que nos reunamos en directo. O por mail si ustedes tienen alguna duda. Entonces, siguiendo la presentación, haciendo un pequeño resumen sobre los coeficientes. Aquí tenemos algunos de los que vimos. El tren de pulso, que es un seno cardinal y un como envolvente, y los coeficientes siguen ese envolvente, que aquí está dibujado. Hay una cosa interesante, los coeficientes son... La señal es un tren de pulso, es una función real y par. Y los coeficientes son reales y pares. Si se dan cuenta, función real y par, coeficientes reales y pares. El coseno, la función es real y par, y sus coeficientes pues simplemente es un medio y un menos un medio. Es un medio en k igual a 1 y es en k igual a menos 1 también un medio. Entonces los coeficientes es reales y pares también. El seno nos dio menos 1 entre... Bueno, nos da menos 0.5j o 0.5j, o como lo quieren ver al revés, sería aquí 1 entre 2j o menos 1 entre 2j, como lo resolvimos primeramente. Entonces aquí los coeficientes, aquí los puse como claramente la parte imaginaria, son realmente la función real e impar, que es el seno, nos da coeficientes únicamente imaginarios, que aquí están dibujados, la parte imaginaria nada más, porque no tiene parte real, entonces la parte real es 0. Entonces, estos son reales y pares, y los del seno son estrictamente imaginarios e impares. Entonces, hay una cosa interesante que tienen los coeficientes, siempre se comportan así. Si observan las señales que encontramos, la última, que todas siempre mencionaban, los coeficientes son reales y pares. La señal, si son coeficientes reales y pares, la señal tiene que ser real y par. Si los coeficientes son reales y pares, la función tiene que ser real y par. Si nada más los coeficientes imaginarios e impares, entonces la función es real e impar. Pero por ejemplo, en el caso anterior, también que está aquí anotada esta, si ustedes observan en la solución, los coeficientes son complejos. Entonces esta no es ni real, perdón, sí es real, pero no es par y no es tampoco impar. Entonces esta no tiene una simetría específica. Entonces los coeficientes son estrictamente complejos. Entonces esa es la parte interesante. Siempre se comportan así cuando son las partes de las funciones reales y pares, funciones reales o funciones reales e impares. Entonces es importante. ¿Por qué es importante? Porque finalmente eso es lo que nos lleva a lo que llamaríamos las series trigonométricas. Es importante también porque si hacemos un desarrollo, ya sabemos que la señal, por ejemplo, triangular es una señal real y par, pues los coeficientes tienen que darnos reales y pares. ¿Qué tal si a ustedes cuando desarrollan, entonces le hacen la señal triangular y me dieron coeficientes imaginarios o complejos en general, pues ustedes se estarían mal? Automáticamente es una forma de guiar rápidamente el resultado. Su resultado está incorrecto. Entonces hay que acordarse más o menos de esta regla: señal real y par, coeficientes reales y pares, señal real e impar, coeficientes estrictamente imaginarios e impares. Entonces, en general, los coeficientes de la serie exponencial pues son números complejos, como mencionamos. Entonces tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Aquí lo dibujé. Acá lo puedo poner como una parte real, una parte imaginaria. Entonces yo puedo escribir perfectamente, como cualquier número complejo, pues la magnitud
y el ángulo de esos números. Entonces puedo escribir en una forma polar esos números complejos, esos coeficientes. Aquí están en esa parte polar, donde está la magnitud, que vamos a representar como A mayúscula de K, y el argumento es el ángulo de ese número complejo. Recuerden que es la tangente inversa de la parte imaginaria CK entre BK, lo llamaré teta de K. Entonces esta es la forma polar, perdón, y esta es la forma rectangular. Entonces, aquí en forma general sabemos que la señal real, estos coeficientes cumplen con lo que se llama la simetría hermitiana. Lo que les acabo de mencionar en realidad de esos coeficientes es lo que se llama la simetría hermitiana. ¿Qué significa eso? Pues la magnitud de esos coeficientes son iguales para las K positivas que para las K negativas. Entonces la magnitud. Entonces, por eso, por ejemplo, en la señal real, los coeficientes son pares, porque la magnitud es esa y el ángulo es 0 en ese caso. Entonces se cumple esta primera parte. Y si la otra parte es, por ejemplo, de seno, que es imaginario, si ustedes obtienen la magnitud, pues la cuota desaparece y pues les queda todo positivo. Entonces, o sea, me refiero, a esta parte se volvería igual que los del coseno, o sea, este se volvería positivo, y entonces finalmente tendrían exactamente lo mismo, y la fase también sería cero. Entonces, si se dan cuenta, pues sí cumple con esto que se llama esta parte, pero en general cumplirían también en la fase tendrían esta cosa, es decir, tendrían que la magnitud de la parte de la parte positiva de los coeficientes igual a la parte negativa, y la fase de la parte positiva es una función impar. Entonces, en la parte de magnitud los coeficientes cumplen con una función par y en la parte de la fase cumplen con una función impar. Eso se llama simetría hermitiana o hermítica en la matemática. Y con base en esto podemos desarrollar la serie exponencial. En el caso de una señal real, por aquí lo pongo claramente en mayúsculas, señal real. Esto no se cumple, por ejemplo, cuando tienen una señal que es compleja. Entonces, este desarrollo no es válido para la señal compleja porque no cumple esta condición. Pero en la señal real sí. Entonces, si aquí tenemos la serie exponencial, entonces podemos sustituir nuestros coeficientes que ya están aquí en su forma polar, la magnitud y EJ teta K, la fase. Entonces, y aquí tenemos EJ 2πf0tk. Y simplemente, pues, si te dan cuenta, esto va de menos infinito a infinito. Entonces podemos separar esta suma, esta serie exponencial en tres partes. Una que es cuando evaluamos en k igual a 0, pues si a la 0 pues nos da, ya sabemos que eso nos da 1. Y el componente que se nos daría, pues es la componente de DC, que aquí lo representamos como A0. Entonces, perdón, aquí como A0, perdón. Y entonces aquí tenemos, si la parte que viene de menos infinito hasta menos 1, pues lo representamos de aquí está indicado en estos límites, y la parte que va desde infinito, de 1 hasta infinito, pues acá, entonces tenemos los tres, aquí estos serían los tres elementos, nos daría esta suma, finalmente no hemos hecho nada, simplemente separamos en tres términos, pero como sabemos que si la señal es real, cumple la simetría hermitiana. Entonces podemos escribir, si se dan cuenta aquí, esta es la parte negativa, entonces yo puedo cambiarla aquí la K por menos K, entonces cambio todo lo que es K por menos K, aquí también, menos K, menos K, menos K, y entonces si cambié la K, pues aquí tendría que cambiarla también desde 1 hasta infinito, entonces no puedo alterar esto nada porque esto va de menos infinito a infinito, pero como cambié K, la puse como K igual a menos K, entonces esto es válido, pero siempre y cuando cambie también los límites en esta suma. Y aquí no hago ningún cambio, entonces lo dejo desde 1 hasta infinito. Si se dan cuenta, las dos sumas ahora, de estas dos sumas, van desde 1 hasta infinito. Y tienen esta forma, ¿no? Y esta es la componente de DC. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a agrupar esos coeficientes y veamos qué pasa. Entonces, tenemos la simetría de los coeficientes. Aquí era menos, se acuerdan que era A menos K, o sea, regreso si quieren, aquí es menos K, entonces sustituyendo esto, a menos K sería aquí positivo, y esto también sería, el argumento aquí sería menos, y aquí se volvería esto positivo, entonces aquí tenemos que cambiarle el signo, y aquí esto se volvería positivo por esto de aquí, que es el argumento, recuerden, que es una función impar. Entonces, estos aplicando la simetría hermitiana en estos casos, pues tenemos que se volvería esto de aquí. Y a la cota y
Y eso sería lo mismo, esto sería acá, acá. Ujú. ¿Sí? Entonces tenemos exactamente esta parte y simplemente agrupando pues eso, pues aquí agrupando estas dos exponenciales y estas dos exponenciales pues nos dan estos dos ángulos. Y si se dan cuenta, pues esto se parece a algo, pues tengo la suma de dos exponenciales de j teta más ej menos teta, entonces si tengo esto, entonces aquí cambié, si se dan cuenta, esto aquí no le puse aquí directamente el cambio de la función impar, pero aquí ya se lo puse. Ujú. Porque si no, ustedes nos dirán, bueno, y aquí no, ¿por qué aquí le cambió el signo? No, eso tiene que ver porque la función, el ángulo es impar, entonces aquí se cumple también, puse positivo, entonces aquí tendría que ser menos teta de k, por eso aquí está indicado. Y aquí no hice ningún cambio, es nada más, aquí está bien, entonces al final nos da esto, nos da la componente de ese más la suma de dos veces esto, y si se dan cuenta, esto que está aquí, pues sería, esto es un coseno, pero al coseno le falta aquí dividirlo entre 2, entonces divido entre 2 y le agrego un 2 aquí, entonces esto es 2 y 2, esto es 1, entonces es lo mismo de arriba, entonces aquí ya completé para el coseno y tengo que dejar este 2, entonces finalmente esta señal la puedo escribir como A0 dos veces. Si se dan cuenta está la magnitud de estos coeficientes que aquí puse como AK, coseno de 2pi f0kt más teta k. Entonces, esta es una representación que hay para una señal real, insisto, para una señal real. Eso no sirve para las señales complejas. Entonces, para una señal real tenemos la misma aproximación utilizando lo que se llama la simetría hermitiana de los coeficientes. Y esta expresión es lo que se llama la serie trigonométrica de Fourier. Si se dan cuenta, la k ya no va de menos infinito a infinito, sino va desde 1 hasta infinito y en realidad va desde 0 hasta infinito, con la componente de DC separada, así se acostumbra a hacerlo. Y pues esa es una de las primeras formas de la serie trigonométrica de Fourier. La segunda forma viene simplemente, en vez de utilizar la forma polar de los coeficientes, pues hacemos la forma rectangular, hacemos todo el proceso, utilizamos la simetría hermitiana y nos da esta fórmula. Es relativamente sencillo de obtener, no es tan complicado. Y finalmente nos da A0 más 2. Tenemos coeficientes BK que están afectados por un coseno y coeficientes CK que están afectados por seno. Igual, los K van desde 0 con la componente de DC hasta infinito nada más. Entonces no hay valores negativos aquí de K. Eso es interesante. Y eso también mete ruido, y me he dado cuenta en muchas veces que mete ruido cuando ven la serie trigonométrica de Fourier, por eso nosotros la obviamos, sobre todo cuando vemos la transformada de Fourier de señales periódicas, que es sumamente importante esto de la serie exponencial. Entonces, los coeficientes, ¿cómo se calculan estos coeficientes? Pues nosotros tenemos A, K, B, K más JCK, que es la forma rectangular de esos coeficientes en forma general, que están calculadas con esta integral que ya conocemos. Pues simplemente aquí sustituimos, entonces ahora tenemos la forma rectangular de la exponencial que aquí hacemos. Y pues desarrollando, pues tenemos la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si esto es necesariamente tiene una parte real, pues vemos cuál es la parte real. Esta es la parte real, esta integral es la parte real. Y vemos cuál es la parte imaginaria. Entonces, nada más por inspección vemos la parte real y la parte imaginaria. Entonces, es relativamente sencillo, la parte real, la parte imaginaria. Y de ahí vienen esas fórmulas para obtener las BK y las CK de ahí. Entonces, es 1 entre T0 y es esto. Y esta sería menos, la CK sería menos 1 entre T0 y sería la señal sobre un periodo integrado, nada más que en vez de una exponencial compleja sería como el coseno y sería sobre el seno. Y la componente de DC que ya sabemos obtener. Entonces, esos son los valores que aparecen también en los libros que ven la serie trigonométrica. Y para entender un poquito, ya terminar esta parte de la serie, este segundo capítulo, me gustaría rehacer el mismo ejercicio que iniciamos, con el que iniciamos estas series de exponenciales de Fourier para ver la serie trigonométrica, utilizando esta serie trigonométrica, la segunda versión, la más conocida en realidad. Entonces, con los coeficientes, se dan cuenta, aquí puse todos positivos, porque si ustedes sustituyen, recuerden que había un 2 por allá. O sea, si regresamos, lo vemos. Aquí hay unos 2 y aquí hay un signo negativo. Entonces, digamos que la costumbre, y estos son los t's. Entonces, cuando integran los t's aquí, multiplican por 2. Entonces, les va a dar, es lo mismo, nada más que la costumbre es poner todos positivos aquí.
quitar el 2 de aquí y ponerlo en los coeficientes. Entonces, todos positivos, y el 2 se lo dejaron aquí, a estos dos, y 1, entonces tendrían que acordar que aquí tiene el 2, y aquí el 2, y aquí el 1, entonces ustedes tendrían que aprenderse todas estas cositas, así, para obtener lo mismo que obtuvimos con una sola integral, con una sola suma. Se dan cuenta que hay tres cosas, entonces... y hay que resolver cada una de ellas. Entonces aquí está la solución. No voy a ponerla en detalle porque es la solución, o sea, está detallada la solución. Pues igual empiezan con la componente de DC. Tenemos el mismo valor, si se dan cuenta, tau entre T0 es la componente de DC que obtuvimos originalmente. Son para cuando evaluamos k igual a 0 en la exponencial. Y aquí, bueno, es resolver exactamente lo mismo que hicimos en la otra. Y aquí tenemos el seno cardinal, si se dan cuenta, también... es igualito prácticamente, aquí está, los coeficientes CK son los ceros. ¿Se acuerdan que los coeficientes armónicos algunos valían ceros? Entonces aquí también valen cero, estos son los que no valen cero. Entonces, se dan cuenta, solamente quedan esta y esto, que es prácticamente lo mismo, excepto que la K solamente va en este caso, para K igual a 1 hasta infinito. Y esta es la componente de C, no hay valores negativos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta, la fundamental y los armónicos tienen un valor doble aquí con respecto a la serie de exponencial. Si ustedes van, la serie exponencial es tau entre T0 y por este seno cardinal. Es el mismo seno cardinal, excepto que aquí aparece un 2. Es la única diferencia, La componente de C es el mismo valor y eso tienen dos veces ese valor. Entonces, si lo dibujamos y lo comparamos, entonces nosotros tenemos la serie exponencial que van los valores negativos de k, y aquí tenemos A0 más BK en este caso. Si se dan cuenta, la componente de DC, aquí está, es la misma, 0.5. Y por ejemplo, para cuando hacemos tau entre T0 igual a 0.5, que es lo que hicimos originalmente. Y aquí, si se dan cuenta, este valor sigue una envolvente seno cardinal, pero es más grande que este, o sea, es el doble. Lo que pasa es que es agarrar esto por la simetría que hay en Mitiana. Entonces lo sumamos a y lo dibujamos en k igual a 1. El k menos 1 y más el k1 lo representamos como uno solo en k1. Y después el 0 pues es el mismo 0, y es la suma del k igual a 3 en este caso, y el k menos 3, y se suman, y así sucesivamente. Digamos, todos estos tienen el doble de valor, y ustedes dirían, no, pues se ven más sencillos. O sea, en realidad es lo mismo, pero hay que entender que esto es para una señal real. Quiere decir, cuando tienen señales complejas, esto no funciona, las series trigonométricas no se pueden aplicar. Entonces es irrelevante pensar, me aprendo unas para una cosa y otra, y además después nada más tengo de k positivas, pero en realidad, como veremos en la transformada de Fourier, eso mete más ruido, y en cambio la serie exponencial es en automático el espectro, y nos vamos a dar cuenta, es la transformada de Fourier, y esto no queda claro. Entonces, yo por eso digo, lo vemos nada más rápidamente como opción para que digan que más o menos entienden, digo, la serie trigonométrica, pero lo más importante aquí es la serie exponencial, así como el mensaje quédate en casa, así voy a ser repetitivo. Serie exponencial, olvidémonos de la trigonométrica. Entonces, con eso precisamente pues ya damos por concluido este segundo capítulo, que es la serie exponencial, y pues espero que terminen a tiempo todo lo que está, échenle ganas para preparar el examen, y cualquier duda nosotros tendremos, repito, reuniones semanales programadas el martes a las 10, que es cuando nos toca el curso. Entonces nos vemos martes a las 10, y entonces de ahí en adelante, si tienen dudas, pues ahí los veo. Si no tienen dudas, pues espero que todo esté más o menos claro. Y si tienen dudas, también pueden escribirme al correo o en el aula virtual. Entonces, bueno, pues con esto termino este capítulo, y pues seguimos con el curso.